su hijo, no solo que algo va a pasar a su hijo, pero preguntó a Abraham a matarlo y ofrecerlo como un holocausto a su propio hijo. Y Abraham estaba listo, con cuchillo en la mano, su hijo atado encima del altar, sobre la leña. Y podemos ver que Dios no quería ese sacrificio de su hijo, un humano, porque nunca más leemos que Dios quería un sacrificio de este tipo, un sacrificio humano. Jehová no era como los dioses de los paganos, de los dioses de los babilonios. Él era diferente. Jehová es un Dios de amor. Esto fue solo una prueba y también un símbolo. Quería que Abraham mostraba su fe en este cuento. Dios nos da una sombra. Tenemos una figura, pero no tenemos los detalles completamente en cuál esto fue de figura de qué. Tenemos aquí un inocente, Isaac, el hijo de Abraham, que va a ser sacrificado, lo cual era su único y su amado hijo. Él subió la montaña montado en un asno. El sacrificio, es decir, Isaac llevó la madera, la leña para su sacrificio. Y cuando preguntó Isaac, ¿dónde estaba el cordero? ¿Qué decía Abraham? Abraham decía que Dios va a proveer un cordero. Una profecía aquí, quizá. Todo esto era una figura, una sombra del sacrificio de Cristo. En Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, buen conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su solo, único Hijo, como Isaac fue el único hijo de Abraham. También entró la ciudad, él subió a la montaña en cual Jerusalén estaba encima, en un asno. Y podemos leer en Mateo 21. Mateo 21. Y versículo 1 hasta el 7. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y tráemelos. Y si alguien os dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandaron. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y como Isaac y Abraham subió la montaña y acercaron al lugar, también Jesús cercó su muerte en un asno. Y también es posible que esta montaña en la tierra de Moría, porque es un poquito difícil a hallar exactamente dónde es ese fuera. Muchos de los maestros judeos pensaban que esa fue la misma montaña que estaba la ciudad de Jerusalén. Y es una posibilidad claramente. Y también, como Isaac cargó la madera, la leña, tenemos Jesucristo cargando su cruz. Juan 19 y versículo 17. Y él,
hablando de Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgota. Y el Cordero de Dios. Recordamos en Juan capítulo 1, en versículo 29. Aquí tenemos Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué extraño que él llamó a Jesucristo el Cordero de Dios. Pero recordamos que decía Abraham, que Dios va a proveer un cordero para el sacrificio. Quizá una profecía. ¿Recuerdas el animal que sacrificó Abraham y Isaac? No fue un cordero. Pero 2000 años después, Dios proveyó un cordero, que es Jesucristo, para ser sacrificado los pecados de todo el mundo. Vamos a Hebreos, capítulo 11. En Hebreos, capítulo 11, el autor de Hebreos explica esta historia un poquito más nosotros, que podemos comprenderlo un poquito mejor. En el Hebreos capítulo 11, versículo 17 hasta el 19, está escrito: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham tenía en su mente, si él sacrificó y mató a su hijo, hasta quemándolo como un holocausto, que Dios va a cumplir sus promesas. Si Dios necesitaba levantar a su hijo de la asesina a un humano para hacerlo, él tenía la fe. Tenía la fe como debido. Y como una figura de Jesucristo, ya tenía Abraham en su mente, listo a matar a su hijo. Y por una manera fue como él mató a su hijo, porque estaba listo. Y cuando Dios en sus ángeles decía: no lo mates, él recibió su hijo de muerte, como Dios recibió su hijo Jesucristo de muerte también. Esta prueba de fe. Podemos aprender una cosa más acerca de fe. En Hebreos confirma que Abraham vivió por fe, que fe es algo muy importante. Podemos leer en el primer versículo de Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es creencia con confianza. ¿Y dónde más podemos leer acerca de Abraham y Isaac? En el Nuevo Testamento. Necesitamos ir a Santiago. Y en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, y el versículo 21 hasta el 24, está escrito: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre,
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Fe es bueno, es importante, lo necesitas, pero no puede ser verdadero fe si no tomas acción. Solo creer es fe, es creer y tomando confianza en Dios. Solo creer no es fe, perdón. Solo creyendo no es fe solamente. Es cuando crees y tomas confianza en Dios y tomas acción y haces la voluntad de Dios. Eso es verdadero fe, es el fe que necesitas para agradar a Dios. En la historia de Abraham e Isaac podemos comprender mejor la historia del sacrificio de Jesucristo. Los judeos en el tiempo de Jesucristo podían ver la verdad, no solo la sombra de la historia de Abraham e Isaac. El Antiguo Testamento muchas veces tiene muchas sombras, figuras, símbolos de qué pasó a Jesucristo 2000 años antes. Estas cosas fueron escritas 2000 años antes que pasaron. Y en eso podemos ver que tan perfecto es la Biblia. Un sacrificio que Dios hizo para cada nosotros, para que podamos quitar pecado. Dios, diciendo el Hijo de Dios, Jesucristo fue perfecto, sin pecado. Y sin pecado inocente, Él fue el perfecto sacrificio. El sacrificio necesario para limpiarnos de pecado. Necesitamos fe, claramente, pero una fe viviente, como Abraham. Si Abraham nunca subió la montaña, o nunca preparó el altar, o nunca tomó el cuchillo listo a sacrificar a su hijo, eso no fue fe. Él hizo todo con la intención de hacer la voluntad de Dios. Si él no tenía fe, si él no hizo una de estas cosas, él falló la prueba. Dios mandó a su hijo para ser el sacrificio perfecto. ¿Tú vas a fallar tu prueba? ¿Estás listo a mostrar tu fe? ¿Crees en Jesucristo? Necesitas tomar acción. Necesitas confesar que Jesucristo de Nazaret era el Hijo de Dios, era el verdadero Cristo, el Mesías. Necesitas arrepentirse de una vida de pecado, ser bautizado en agua y comenzar una nueva vida fiel al Señor. Eres un cristiano, pero no estás viviendo como debes, siguiendo a Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios. Puedes cambiar tu vida y regresar al Señor hoy. Por favor, tomas acción hoy, porque no hay promesa de mañana. Si necesitas algo, por favor, ven adelante, ahora mismo.